No hay mejor momento para escuchar historias de terror que cuando cae la noche. Y hoy tenemos un episodio especial, pues tenemos una invitada que nos narrará la primera historia de hoy. Se trata de Adriana, del canal La Gata Negra, quien desde España nos trae una de sus aterradoras historias. Y al final te pido que visites su canal, le sigas y disfrutes de más relatos aterradores. Las ligas de su proyecto estarán en la descripción. Sin más, déjense llevar por el miedo aquí en Relatos del Gato. Lo siento si esta historia se hace un poco larga. Necesito contar lo que me pasó y escribirlo resulta bastante terapéutico. He vivido la mayor parte de mi vida en una campiña del Valle de Ontario. La verdad es que no suena mucho para una niña adolescente de 18 años, pero para mí es el único lugar al que puedo llamar hogar. Y puedo asegurar que conozco todo el área de arriba abajo, tan extensa como es. Las aventuras a través de los largos y serpenteantes caminos, pastos y bosques que forman parte del esqueleto de mi pueblo eran una aventura común en mi infancia. Cuando era niña, tenía la costumbre de ir con mi bicicleta muy lejos con la esperanza de encontrar nuevos lugares, y a veces mi padre o los padres de alguno de mis amigos metían nuestras bicicletas en sus camionetas y nos llevaban a una carretera secundaria y nos dejaban que exploráramos durante horas. Así fue como muchos de nosotros descubrimos por primera vez que en uno de estos caminos de grava rodeados de bosques había una vieja choza, desgastada, ubicada a unos 20 metros del camino. Honestamente, nunca pensé nada al respecto, excepto por el hecho de que era espeluznante. No tenía ventanas para ver el interior y nunca me acerqué, pero una de mis amigas me dijo que su hermana mayor había intentado entrar y que la puerta siempre estaba cerrada. De todos modos, todos teníamos mejores cosas por las que sentir curiosidad en ese momento, así que rápidamente seguí adelante y se convirtió en nada más que una anécdota. Honestamente, lo había olvidado por completo durante algunos años, hasta el martes pasado. Regresaba a casa de una de mis clases muy tardías en la universidad, y generalmente tomo las carreteras secundarias que exploraba cuando era niña, ya que son más sencillas y casi nunca tienen ningún tipo de tráfico. Mientras conducía por el camino de grava que serpenteaba a lo largo del campo y que finalmente me llevaría a la siguiente calle en la que tenía que girar, noté un leve destello que venía de entre los árboles más adelante, tal vez a unos 100 metros de mi coche. ¿Una linterna?, pensé. Pero cuando mi coche se acercó me di cuenta de lo que realmente estaba viendo. La luz dentro de la choza estaba encendida. Debo mencionar ahora que en los 13 años que he pasado viviendo en esta área, nunca he visto la puerta abierta y nunca he visto una luz dentro de esa choza. Jamás, ni una sola vez. Debo de haber pasado por esa zona unas 100 veces en mi vida, pero esta fue la primera vez que vi alguna señal de la presencia de una persona. Eso, junto con el hecho de que eran las 10 de la noche y afuera estaba completamente oscuro aparte de los faros de mi coche y el tenue brillo incandescente que iluminaba el marco de la puerta más adelante, inmediatamente me llenó de lo que solo puedo describir como una extraña sensación de pavor. Sería difícil para la mayoría de las personas no sentirse perturbadas de inmediato por algo así, y yo soy alguien que se asusta fácilmente. Afortunadamente, mientras mi coche se acercaba al semáforo, tuve tanta curiosidad que, a pesar de la sensación de mi estómago, disminuí la velocidad cuando estaba a punto de pasar, con la esperanza de poder ver lo que estaba pasando dentro. Y esta es probablemente la única razón por la que me percaté de la forma oscura que salió de la maleza al costado de la carretera. No iba muy rápido en ese punto, pero aún así pisé los frenos con bastante fuerza alarmada, por lo que mi coche se detuvo con un crujido de la grava. En ese momento estaba muy confundida y asustada. ¿Qué ha sido eso? ¿Acaso casi golpeó a un ciervo? Estando en medio del campo, un ciervo habría sido la suposición más probable y razonable, pero con los faros de luz de mi coche pude ver lo que me había detenido. Un anciano, muy alto, muy larguirucho, con cabello gris desaliñado. De inmediato tuve la impresión de que este hombre era muy pobre, parecía sucio y descuidado y su ropa colgaba de él. Sin embargo, generalmente estoy acostumbrada a ver personas que no son tan acomodadas en mi ciudad,
y no me gusta juzgar a las personas de inmediato en función de este tipo de cosas, por lo que estaba extremadamente inquieta sobre qué diablos estaba haciendo este tipo aquí y por qué había salido frente a mi coche. Mientras estaba sentada allí confundida, el anciano se acercó a mi ventana y golpeó el cristal. Empecé a recordar las conversaciones de "no hables con extraños" de mis padres cuando era niña, a pesar de lo antiguas que eran esas conversaciones. Pero aún así bajé la ventanilla un poco, solo lo suficiente para que alguien pueda escucharme y que yo les escuche a ellos. Inmediatamente tuve que decir lo que estaba pensando. «¿Qué estás haciendo aquí?», yo le pregunté. En mi visión periférica todavía podía ver la luz de la choza, pero en mi mente no lo relacioné. Mirando atrás, sé que fue estúpido por mi parte, porque debería haber hecho la conexión de inmediato, pero todavía estaba un poco conmocionada por el hecho de que podría haber atropellado a este tipo si no hubiera podido detenerme a tiempo. Después de una pequeña pausa, el hombre comenzó a hablarme. Tenía una voz gruesa y ronca y hablaba muy despacio. «Mi camioneta está rota», él explicó. No tuve que mirar a mi alrededor para darme cuenta que no había ninguna camioneta al costado de la carretera, pero lo hice de todos modos, girando la cabeza para confirmar lo que ya sabía. Definitivamente no había ninguna camioneta. ¿Estaría entre los árboles o algo así? Por lo que podía recordar y ver, no había suficiente espacio en ninguna parte para que pasara una camioneta. ¿De qué estaba hablando este hombre entonces? Mientras miraba, podía sentir cómo el hombre me miraba fijamente, y cuando me volví todavía estaba inclinado para mirarme por la ventana. «¿Dónde? No lo veo», pregunté. Definitivamente ya desconfiaba de este tipo. Al principio no respondió y mis nervios empeoraban por momentos. Entonces respondió: «Está justo al final de la carretera», dijo girando solo para señalar con su dedo en esa dirección general. Las luces de mi coche no son exactamente las mejores, pero aún así podía ver lo suficientemente lejos como para saber que no había ninguna camioneta en esa dirección. Mientras miraba hacia adelante, él continuó: «Te mostraré dónde si vienes». En este punto realmente no tenía idea de lo que este anciano pensaba que yo podía hacer para ayudar. Soy una chica de 18 años, muy pequeña. No parezco exactamente el tipo de persona que sabe mucho sobre coches o cómo arreglarlos. Pero estaba cansada después de un largo día en la universidad, así que no estaba en mi mejor momento, y por alguna razón una parte de mí se sentía culpable por dejarlo solo si su camioneta realmente estaba rota. «Está bien», dije, y alcancé mi palanca de cambios para comenzar a conducir lentamente por la carretera, pero tan pronto como vio mi mano, el hombre negó con la cabeza. «Solo camina, no es demasiado lejos». ¿Cómo diablos iba a ver algo en la oscuridad si salía de mi coche, cuando la única luz eran los faros de mi coche? No había nada de malo en conducir a donde quiera que él intentara llevarme. Cuanto más hablaba el tipo, más nerviosa me ponía, y más banderas rojas empezaban a aparecer en mi mente. No podía ver un coche por ninguna parte, y este total extraño quería que saliera del mío y lo siguiera en la oscuridad en esta carretera en medio de la nada. Admito que soy un poco ingenua, pero definitivamente no soy tan tonta. Le dije que lo sentía, pero prefería conducir hasta allí. Pude ver su ceño fruncido, y parecía un poco agitado. Él insistió: «Tu coche no cabe entre los árboles de todos modos». ¿Entonces su camioneta se estrelló? ¿Por qué a los árboles si íbamos camino arriba? Recordé lo que había estado pensando un minuto antes acerca de que no había suficiente espacio, y le pregunté: «Entonces, ¿cómo llegó tu camioneta a los árboles?». La única explicación lógica habría sido que su camioneta se había salido de la carretera, pero incluso si ese fuera el caso, realmente no había nada en absoluto que pudiera haber hecho para ayudarlo a arreglar su coche o sacarlo de nuevo. Realmente no tenía ningún sentido pedirme que lo acompañara y lo ayudara. Toda la situación comenzaba a asustarme mucho. Hubo una pausa tan larga tras mi pregunta que comencé a pensar que no me había escuchado, así que volví a preguntar. Todavía no hay respuesta inmediata. Cuando finalmente respondió, me estaba mirando directamente a los ojos. Creo que voy a tener pesadillas al respecto durante mucho tiempo. Fue tan repentino y la forma en que lo dijo fue tan increíble. Dijo: «No pareces lo suficientemente mayor para conducir». Escucho muchos comentarios como este, ya que parezco más joven de lo que soy por mi tamaño. Normalmente alguien diría esto con una sonrisa o algo así para indicar que, de hecho, debe tomarse como una broma, pero la cara del tipo no cambió ni un poco.
seguía mirándome con una expresión completamente fría. La pura inadecuación de tal comentario en ese tipo de situación inmediatamente hizo que mi corazón se acelerara, y todo lo que pude pensar fue: ¿qué quiere este tipo de mí? Empecé a buscar ansiosamente mi teléfono en mi bolsillo, balbuceando de una manera que probablemente hizo evidente lo nerviosa que estaba. Dije: está bien, puedo llamar a alguien para que venga a ayudarte, realmente no hay nada que yo pueda hacer. En ese momento se me ocurrió preguntarme: ¿este hombre no tiene móvil propio o qué? Sé que no todas las personas mayores no tienen uno, pero aún así. Luego recordé, con un repentino arrebato de miedo, la choza con la luz encendida. Todavía podía ver la luz que provenía de ella justo delante de los árboles, y mi cerebro finalmente sumó 2 y 2. El anciano ni siquiera lo había mencionado en absoluto. Era como si ni siquiera estuviera allí para él, y definitivamente no había nadie ahí fuera que pudiera haber encendido la luz, excepto el tipo que estaba parado afuera de mi coche en ese momento. Entonces, ¿qué estaba haciendo él aquí en esa choza que había estado cerrada durante tantos años? Definitivamente no había ninguna camioneta por aquí. Él me quería fuera de mi coche por otra razón. Creo que tal vez el anciano debía haber visto en mi rostro que estaba asustada y a punto de salir de allí. En lugar de cualquier palabra, sin previo aviso, su rostro se contorsionó de rabia y agitó su puño, golpeando mi ventana con la fuerza suficiente para hacerla temblar. Sus ojos estaban muy abiertos y se veía furioso y completamente loco. A pesar de que estaba entrando en pánico más que nunca en mi vida, y estaba segura de que estaba a punto de romper la ventana si lo intentaba de nuevo, grité, tiré mi teléfono al suelo, cambié de marcha y pisé el acelerador. Me lancé por la carretera y cuando miré por el espejo retrovisor vi que su forma oscura se giraba y se volvía hacia los árboles, directamente hacia la luz de la choza. No disminuí la velocidad en absoluto, hasta que estuve casi en casa y absolutamente segura de que no había manera de que me hubiera seguido. Cuando llegué a casa esa noche rompí a llorar contándole la historia a mi madre. Mis padres llamaron a todo el mundo para preguntar si alguien conocía al anciano o si sabían quién era el dueño de esa choza. En un pueblo como el nuestro, casi todos se conocen, pero nadie tenía ni idea de quién era. Uno de los amigos de nuestra familia incluso juró que estaba seguro de que estaba abandonada desde hace al menos 4 años, y como la mayoría de la gente no suele tomar esa carretera, nadie nunca ha visto la luz encendida o la puerta abierta. He estado tomando una ruta diferente a casa desde la universidad desde entonces, y realmente no creo que nunca quiera volver por esa carretera. Antes de ir con la segunda historia, quiero recordarles que nos envíen sus vivencias al correo tusrelatosdelgato@gmail.com. Para el gato humano será un placer poder narrarlas en este podcast. Ahora es momento de continuar aquí en Relatos del Gato. Mi madre siempre ha sido muy creyente de las cosas religiosas. Yo en lo personal no tanto. Sin embargo, hay algo que sí creo, y es que, al pedir algo con mucha fe, esto se puede volver realidad. Mi madre dice que los santitos son los que lo hacen posible, pero yo creo que es uno mismo quien lo hace real, y por eso es cosa de tener cuidado con lo que se desea. Hasta hace un par de años yo trabajaba en una fábrica, y en mi horario yo salía a las 11 de la noche. Yo tenía mi carro, por lo que nunca solicitaba el servicio de taxi que la empresa nos brindaba. Cada noche yo salía del trabajo y después de atender mis últimos encargos, me dirigía yo al estacionamiento, subía a mi auto y lo encendía para dirigirme a alguna tienda de 24 horas a comprar algo para cenar y después dormir. Sin embargo, una noche ocurrió algo muy extraño. Al terminar yo mi jornada laboral, salí como de costumbre al estacionamiento, subí a mi auto y al tratar de encenderlo y arrancar, noté que una de las llantas estaba ponchada. Sería imposible llevármelo así, por lo que decidí dejarlo en el estacionamiento y salir a caminar en busca de un taxi. Para llegar a la avenida principal, debía yo pasar por un pasaje algo oscuro,
donde recurrentemente asaltaban, porque abundaban los drogadictos. Uno de ellos era muy conocido y le decían el Flaco, y tenía fama de ser un tanto violento cuando no tenía dinero para sus dosis de heroína, llegando incluso a golpear a las personas que atacaba. Este sujeto era conocido porque, de día, le ayudaba a cargar las cosas y el mandado a una señora que vendía comida afuera de la empresa. Aquella noche, y con miedo, decidí salir a buscar un servicio de taxi que me llevara a casa. Caminando con cuidado entre aquella zona oscura, yo miraba hacia todas partes porque no había mucha luz. Había botes de basura y bardas de los locales comerciales, donde bien alguien podría esconderse y no ser visto. Y para mi mala suerte de ir caminando, salió este tipo que les menciono. No lo pude ver y me aventó. Yo tropecé y caí al suelo. El Flaco se acercó a mí con un cuchillo, me lo puso en el cuello y me pidió que le diera todo lo que traía de dinero. No se le entendía bien porque parece que ya sufría algo de daño cerebral por el uso de las drogas o bien ya estaba alcoholizado. No tuve más remedio que darle mi cartera y mi celular. Aquello me hervía la sangre de impotencia. Aquel tipo se retiraba con mis cosas, feliz, muy tranquilo, caminando lentamente porque le esperaban 2 sujetos más a unos metros. Yo sabía que con mi dinero él compraría drogas, así que solo me quedó gritarle a lo lejos que le deseaba una muerte muy dolorosa y lenta, y que las drogas que comprara con mi dinero le mataran, le envenenaran la sangre. Esas palabras salían de mí llenas de ira y de rabia. Aquel tipo solo soltó una risa y se marchó caminando de manera tambaleante. Esa noche tuve que regresar caminando a casa. Afortunadamente no me habían hecho daño. Y todavía muy molesto me metí a la cama, maldiciendo a aquel sujeto. Deseaba realmente su muerte con mucho coraje en mi sentir. Al amanecer me levanté para ir a hacer algunas cosas, y a eso de las 11 ya iba en el autobús de ida al trabajo. Solo pensaba que si alcanzaba a ver al Flaco, le pediría mi dinero y mis cosas. Al ser de día, seguro alguien se acercaría a darme ayuda. Pero para mi mala suerte, al llegar a la fábrica y buscar a este tipo en el puesto de comida donde él ayudaba a doña Raquel, no estaba. Doña Raquel dijo que el Flaco no se había aparecido ese día por el negocio. Me fui a trabajar aún molesto, y así pasaron 2 días más. No había rastro del Flaco. Eso llamó mi atención, pero pensé que se lo había llevado la policía a encerrar por alguna fechoría. Sin embargo, 3 días después, al llegar al trabajo, se corría el chisme de que el Flaco había fallecido. Lo acababan de encontrar en su casa, muerto. Se había dado una sobredosis de heroína. Al ser una persona que vivía solo, realmente nadie se preocupaba por él si no lo veían. Nadie preguntaba acerca de su paradero. Pero fue el aroma fétido de su cuerpo en descomposición que delató su cadáver. Los vecinos llamaron a las autoridades y encontraron su cuerpo en muy mal estado. Además, informaron que ya muerto había sido mordido por las ratas, que le habían arrancado la nariz y le habían comido un ojo. Triste muerte para aquel sujeto. Lo peculiar es que, según el reporte, falleció la misma noche en que me robó mi dinero. Con mi dinero compró la sustancia que le provocó la muerte. No sé si habrá sido casualidad a mi deseo de verle morir, pero sí me perturbó mucho en su momento pensar que mi deseo de verle sufrir se hubiera vuelto realidad. Ahora es algo que ha quedado solo en el pasado, pero sé que independientemente de que tengamos un poder de crear cosas solo por desearlas, sé que la vida siempre pone todo en su lugar, con su balanza de sabiduría.
qué les han parecido estas historias. Agradezco a Adriana y su canal La Gata Negra por habernos acompañado en esta noche de relatos, y sobre todo a ustedes por habernos brindado su presencia y atención. No se vayan sin dejar un me gusta, un comentario y seguirnos también por Spotify. Nos despedimos por esta noche. Esperamos que la curiosidad los haya llevado al miedo.